¿Alguna vez has sentido que tu vida pende de un hilo? Como si todo lo que has construido pudiera derrumbarse de un momento a otro, o que las decisiones de hoy pueden bendecir o maldecir a toda tu generación. Bienvenido a la historia de reyes y reinos, de alianzas y traiciones, de gloria y de ruina. Hoy caminaremos por las páginas sagradas de 2 Crónicas, capítulos 1 al 18. Veremos a Salomón en su juventud, de rodillas ante Dios, pidiendo sabiduría, no riquezas, no poder, y Dios responde. Pero no todos son días de paz. Veremos reyes que se alejan de la voz divina, profetas olvidados, y un pueblo que paga el precio de las decisiones equivocadas. Es como mirar en un antiguo espejo, porque en el fondo, esta historia también es nuestra historia. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado todo y aún así nos perdemos en el camino? Quédate conmigo hasta el final de esta lectura. Vas a sentir el peso y la belleza de la presencia de Dios en medio de la lluvia. Vas a entender que detrás de cada batalla siempre hay una oportunidad de regresar. Estás en el canal Lluvia Sagrada. Aquí la palabra encuentra descanso en el sonido de la lluvia. Suscríbete ahora para que este viaje nunca lo hagas solo. Salomón pide sabiduría para gobernar. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. El Señor, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces Salomón habló a todo Israel, a los jefes de millares y de centenas, a los jueces y a todos los dirigentes de todo Israel, jefes de las casas paternas. Salomón y toda la congregación con él fue al lugar alto que había en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. 4. Aunque David había subido el arca de Dios desde Kiriat Jearim al lugar que le había preparado, porque le había erigido una tienda en Jerusalén, y que veis el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba allí delante del tabernáculo del Señor. Y Salomón y la congregación fueron a consultarle. Salomón fue allí ante el Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. 7 aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón respondió a Dios: «Tú has mostrado gran misericordia a mi padre David, y a mí me has constituido rey en su lugar. 9 ahora, oh Señor Dios, sea confirmada tu palabra dada a mi padre David, porque tú me has constituido rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. 10 ahora, pues, dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». Entonces Dios dijo a Salomón: «Porque esto ha estado en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he constituido rey. 12 te son dados sabiduría y conocimiento. Pero también te daré riquezas, posesiones y gloria, tales como nunca sucedió con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti». Prosperidad de Salomón. 3 Salomón volvió a Jerusalén desde el lugar alto que estaba en Gabaón, de delante del tabernáculo de reunión, y comenzó a reinar sobre Israel. Salomón también acumuló carros y jinetes. Tenía 1400 carros y 12,000 jinetes que puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como las piedras, y que el cedro fuera tan abundante como los sicómoros que hay en la Cefela.
16 los caballos de Salomón provenían de Egipto y de Coa. Los mercaderes del rey los adquirían en Coa al contado. 17 cada carro que importaban de Egipto costaba 6,5 kilos de plata, y cada caballo 1,5 kilos. Y así los exportaban por medio de ellos a todos los reyes de los heteos y a los reyes de Siria. 2 Crónicas 2. Preparativos para el templo. Salomón se propuso construir una casa al nombre del Señor y una casa real para sí. Entonces reclutó a 70,000 cargadores, a 80,000 canteros en la región montañosa y a 3,600 supervisores. 3 Salomón también envió a decir a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con mi padre David al enviarle cedro, para que edificara para sí una casa en que habitar. 4 He aquí, yo voy a construir una casa al nombre del Señor mi Dios, a fin de consagrársela para quemar incienso aromático delante de él, para la presentación continua de los panes, y para los holocaustos de la mañana, de la tarde, de los sábados, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes del Señor nuestro Dios, lo que a Israel le corresponde ofrecer perpetuamente. La casa que voy a construir será grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. 6 Pero, ¿quién ha de ser capaz de construirle una casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Quién, pues, soy yo para que le construya una casa, aunque sea solo para quemar incienso delante de él? Ahora, pues envíame un hombre hábil para trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en carmesí y en material azul, y que sea experto en tallados, para que trabaje junto con los que están conmigo en Judá y en Jerusalén, a quienes ha preparado mi padre David. 8 Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar los árboles del Líbano. He aquí que mis siervos estarán con los tuyos, 9 para que me preparen mucha madera, porque el templo que voy a edificar ha de ser grande y maravilloso. Ve aquí que para tus siervos que cortan y labran la madera, yo doy 4,400,000 kilos de trigo para el sustento, 4,400,000 kilos de cebada, 440,000 litros de vino y 440,000 litros de aceite. Hiram, rey de Tiro, respondió con una carta que envió a Salomón: porque el Señor ama a su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. 12 Hiram añadió: bendito sea el Señor Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio que conoce la cordura y el entendimiento, y que ha de edificar una casa para el Señor y una casa real para sí. 13 Yo, pues te envío a Hiram Abi, un hombre hábil y entendido. 14 Él es hijo de una mujer de las hijas de Dan, y su padre es un hombre de Tiro. Él sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera, en púrpura, en material azul, en lino fino y en carmesí. También sabe hacer todo tipo de tallados y todos los diseños que se le asignen. Él estará con tus expertos y con los de mi señor David, tu padre. 15 Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino que ha prometido. 16 Nosotros cortaremos en el Líbano toda la madera que necesites, y te la llevaremos por mar en balsas hasta Jope, y tú la subirás a Jerusalén. 7 Salomón hizo un censo de todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después del censo que había hecho su padre, y se halló que eran 153,600. 18 de ellos le asignó a 70,000 cargadores, a 80,000 canteros en la región montañosa y a 3,600 supervisores que hicieran trabajar a la gente. 2 Crónicas 3. La construcción del templo. Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde él se había aparecido a su padre David,
en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. 2 comenzó a edificar en el segundo día del mes segundo del 4º año de su reinado. Estas son las medidas, de acuerdo con el patrón de medida que Salomón determinó para construir la casa de Dios. Era de 27 metros de largo y de 9 metros de ancho. 4 el pórtico, que estaba en la parte frontal del templo, tenía 9 metros de largo, como el ancho del edificio, y 54 metros de alto, y lo revistió por dentro de oro puro. Cubrió la sala mayor con madera de ciprés. La recubrió de oro de buena calidad, y encima grabó figuras de palmeras y cadenas. 6 también revistió la sala con piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. 7 así que recubrió de oro la sala, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas, y talló querubines sobre las paredes. Hizo también la sala del lugar santísimo. Era de 9 metros de largo, según el ancho del frente del edificio, y de 9 metros de ancho. Luego la recubrió con unos 20.000 kilos de oro de buena calidad. 9 los clavos pesaban 550 kilos de oro. También recubrió de oro las salas superiores. 10 hizo también en la sala del lugar santísimo 2 querubines, obra de escultura, a los cuales recubrió de oro. 11 las alas de los querubines eran de 9 metros de largo. El ala del uno tenía 2 metros y llegaba hasta una pared de la sala, y la otra ala de 2 metros tocaba el ala del otro querubín. 2 el ala del otro querubín, de 2 metros, también llegaba hasta la pared de la sala, y la otra ala, de 2 metros, tocaba el ala del otro querubín. 13 las alas de estos querubines estaban extendidas en un espacio de 9 metros. Ellos estaban de pie con sus rostros hacia el centro de la sala. 14 hizo también el velo de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino, y en el mismo hizo bordar querubines. 15 hizo también, delante del templo, 2 columnas de 15 metros de alto, las cuales tenían encima capiteles de 2 metros. 16 hizo cadenillas a manera de collares, y las puso en la parte superior de las columnas. Hizo 100 granadas y las puso en las cadenillas. 17 luego erigió las columnas delante del templo, una al sur y otra al norte. A la del sur llamó Jaquín y a la del norte llamó Boaz. 2 Crónicas 4. Uno hizo también un altar de bronce de 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Hizo también la fuente de bronce fundido que tenía 4,5 metros de borde a borde. Era circular y tenía 2 metros de alto y una circunferencia de 13 metros. 3 había un motivo de bueyes debajo y alrededor del borde, 10 por cada codo, dispuestos en 2 hileras de bueyes alrededor de la fuente, los cuales habían sido fundidos en una sola pieza con ella. 4 estaba asentada sobre 12 bueyes. 3 miraban, al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La fuente estaba sobre ellos y todas sus partes traseras daban hacia el lado interior. 5 la fuente tenía 7 centímetros de espesor. Su borde era como el borde de un cáliz o de una flor de lirio. Tenía una capacidad de 66,000 litros. Hizo también 10 pilas y puso 5 de ellas al sur y 5 al norte, para que lavaran en ellas las cosas para el holocausto y las enjuagaran en ellas. Y la fuente era para que los sacerdotes se lavaran en ella. 7 hizo también 10 candelabros de oro, de acuerdo con lo establecido para ellos, y los puso en el templo, 5 al sur y 5 al norte. 8 hizo también 10 mesas y las puso en el templo, 5 al sur y 5 al norte. Hizo también 100 tazones de oro para la aspersión. 9 hizo también el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las puertas del atrio, y revistió de bronce sus puertas. 10 colocó la fuente en el lado sur, hacia el sudeste. 11 Hiram hizo también las ollas,
las palas y los tazones para la aspersión. Así terminó Hiram de hacer la obra que hizo para el rey Salomón en la casa de Dios. 12 las 2 columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las 2 columnas, y las 2 redes que cubrían los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas. 13 las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas. 14 las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases. 15 la fuente con los 12 bueyes debajo de ella. 16 las ollas, las palas y los tenedores. Todos los utensilios Hiram Abi los hizo de bronce bruñido al rey Salomón para la casa del Señor. 17 el rey los hizo fundir en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. 18 Salomón hizo todos estos utensilios en tal cantidad que el peso del bronce no pudo ser determinado. Salomón también hizo todos los utensilios de la casa de Dios: el altar de oro, las mesas sobre las cuales estaba el pan de la presencia, Merinti, los candelabros, con sus lámparas de oro fino, para que fueran encendidos delante del santuario interior, conforme a lo establecido. 21 las flores, las lámparas y las tenazas fueron hechas de oro purísimo. 22 asimismo, las despabiladeras, los tazones para la aspersión, las cucharas y los incensarios eran de oro fino. También eran de oro los goznes de las puertas del templo, tanto los de las puertas interiores del lugar santísimo como los de las puertas de la sala del templo. En 2 Crónicas 51 así se terminó toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Luego Salomón hizo traer las cosas que su padre David había consagrado, y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. 3 sí se congregaron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Fueron todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca. 5 luego subieron el arca, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes levitas los subieron. 6 el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que se había reunido junto a él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. 8 los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. 9 las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo ante el santuario interior, pero no se podían ver desde afuera, y allí han quedado hasta el día de hoy. 10 ninguna cosa había en el arca, excepto las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin distinción de sus grupos. 12 cuando todos los músicos levitas, Asaf, Emán y Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino y portando címbalos, liras y arpas, estaban de pie al este del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. 13 cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono alabando
y dando gracias al Señor, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó con una nube, la casa del Señor. 14 Icrus. Los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. En 2 Crónicas 6. Salomón dedica el templo. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él habita en la densa oscuridad. 2 Icrus. Yo te he edificado una casa sublime, una morada donde habites para siempre. El rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. 4 Entonces dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, de quien con su mano ha cumplido lo que con su boca prometió a mi padre David, diciendo, 5. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no había elegido ninguna ciudad de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, ni había elegido un hombre que fuera el soberano sobre mi pueblo Israel. 6 Pero elegí Jerusalén para que allí estuviera mi nombre, y elegí a David para que estuviera al frente de mi pueblo Israel. Estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. 8 Pero el Señor dijo a mi padre David, por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien al tener esto en tu corazón. 9 Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá. Él edificará la casa a mi nombre. El Señor ha cumplido su promesa que había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi padre David. Me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había prometido, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. 11 Hitas he puesto allí el arca, en la cual está el pacto del Señor que él hizo con los hijos de Israel. Salomón ora al dedicar el templo. Entonces Salomón se puso de pie delante del altar del Señor, frente a toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. 13 Pues Salomón había mandado hacer una plataforma de bronce de 2,5 metros de largo, 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto, y la había puesto en medio del atrio. Se puso de pie sobre ella e, hincando sus rodillas ante toda la congregación de Israel, extendió las manos al cielo. 14 Grixi dijo, oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra. Tú guardas el pacto y la misericordia para con tus siervos que caminan delante de ti con todo su corazón. 15 Tú has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Con tu boca lo prometiste y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. 16 Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará delante de mí un hombre que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. 17 Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, sea confirmada tu palabra que hablaste a tu siervo David. 18 Pero es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que he edificado. 19 Sin embargo, oh Señor, Dios mío, vuélvete hacia la oración y la plegaria de tu siervo, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. 20 Estén abiertos tus ojos de día y de noche hacia este templo, hacia el lugar del cual has dicho que allí estaría tu nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. 21 Escucha las plegarias de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha tú y perdona. Disu
Si alguna persona peca contra su prójimo, y éste le toma juramento, al hacerla jurar, y ella entra bajo juramento ante tu altar en este templo, 23 entonces escucha tú desde los cielos, y actúa. Juzga a tus siervos, dando la paga al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, y ellos se envuelven y confiesan tu nombre, y oran y suplican ante ti en este templo, 25 entonces escucha tú desde los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlos volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, por haber ellos pecado contra ti, si oran hacia este lugar, confiesan tu nombre, y se vuelven de su pecado cuando tú los aflijas. 27 entonces, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Sí, enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvia sobre tu tierra, la cual has dado a tu pueblo por heredad. 8. Cuando en la tierra haya hambre, cuando haya peste, cuando haya tizón, añublo, langosta o pulgón, o cuando sus enemigos lo asedien en la tierra de sus ciudades, cualquiera que sea la plaga o la enfermedad. 29. Cualquiera que sea la oración o la plegaria que haga algún hombre, o todo tu pueblo Israel, cada uno reconociendo su plaga y su dolor, y extendiendo sus manos hacia este templo. 30. Entonces, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona. Da a cada uno conforme a todos sus caminos, pues conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón del hombre. 30 y 31. A fin de que te teman para andar en tus caminos todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que tú has dado a nuestros padres. Asimismo, cuando el extranjero que no sea de tu pueblo Israel venga de una tierra lejana a causa de tu gran nombre, de tu poderosa mano y de tu brazo extendido, y venga a orar hacia este templo, 33 entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada. Haz conforme a todo aquello, por lo cual el extranjero clame a ti, a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu pueblo Israel, y sepan que este templo que he edificado es llamado por tu nombre. Si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que los envíes, y ellos oran a ti en dirección a esta ciudad que tú has elegido, y a la casa que he edificado a tu nombre, 35 entonces, escucha desde los cielos su oración y su plegaria, y ampara su causa. Si pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojas contra ellos, y los entregas ante el enemigo, y estos los llevan como cautivos suyos a tierra lejana o cercana. 37 Si ellos vuelven en sí en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se vuelven y te suplican en la tierra de su cautividad, diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente. 38 Si en la tierra de su cautividad, a donde los hayan llevado cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran en dirección a la tierra que diste a sus padres, o la ciudad que has elegido, y al templo que he edificado a tu nombre. 39 Entonces, escucha desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y sus plegarias, y ampara su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. 40 Ahora pues, oh Dios mío, por favor, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración hecha en este lugar. 41 Ahora levántate, oh Señor Dios, ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes, oh Señor Dios, sean revestidos de salvación, y tus fieles regocíjense en el bien. 42 Señor Dios, no rechaces a tu ungido.
acuérdate de tu misericordia para con tu siervo David. 2 Crónicas 7. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria del Señor sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dieron gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fiesta por la dedicación del templo. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios delante del Señor. 5. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 toros y 120,000 ovejas. Así el rey y todo el pueblo dedicaron la casa de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos de servicio y los levitas tenían los instrumentos de música del Señor que el rey David hiciera para dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando David alababa con ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Entonces Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció los holocaustos y los cebos de los sacrificios de paz, porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener los holocaustos, las ofrendas vegetales y los cebos. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel con él, una gran congregación desde Lebo Amat hasta el arroyo de Egipto, hicieron fiesta durante 7 días. En 9 días al 8º día hicieron una asamblea festiva, porque habían celebrado la dedicación del altar en 7 días, y celebraron la fiesta durante 7 días. 10 el día 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus moradas, alegres y con el corazón gozoso por la bondad que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Pacto de Dios con Salomón. Salomón acabó la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón hacer en la casa del Señor y en su propia casa, resultó bien. 12 Entonces el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. 13 Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo. 14 Se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Si oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 15 Ahora mis ojos estarán abiertos, y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. 16 Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. 17 Que en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos. 18 Entonces estableceré el trono de tu reino como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará un hombre que gobierne en Israel. 19 Pero si ustedes se vuelven y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, 20 Entonces los arrancaré de mi suelo que les he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, la apartaré de mi presencia, y la convertiré en refrán y escarnio entre todos los pueblos. 21 En cuanto a esta casa que es sublime, todo el que pase por ella se asombrará y preguntará: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? 22 Y responderán: porque abandonaron al Señor, Dios de sus padres,
que los sacó de la tierra de Egipto, y se aferraron a adorar y servir a otros dioses. Por eso Él ha traído sobre ellos todo este mal. Los Crónicas 8, otras obras de Salomón. Aconteció al cabo de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, los que Salomón reedificó las ciudades que le había dado Hiram, y estableció allí a los hijos de Israel. Después, Salomón fue a Hamat de Soba y se apoderó de ella. 4 también reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades almacenes que había edificado en Hamat. Después reedificó Bet-Jorón Alta y Bet-Jorón Baja, ciudades fortificadas con murallas, puertas y cerrojos. 6 Baalat y todas las ciudades almacenes que tenía Salomón, todas las ciudades para los carros y las ciudades para los jinetes. Todo lo que Salomón se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, 8 sino sus descendientes que habían quedado después de ellos en la tierra, a quienes los hijos de Israel no destruyeron. Salomón los sometió a tributo laboral hasta el día de hoy. Pero a ninguno de los hijos de Israel sometió a servidumbre para sus obras, porque ellos eran hombres de guerra, jefes de sus comandantes, jefes de sus carros y sus jinetes. 10 estos jefes de los oficiales que tenía el rey Salomón eran 250, los cuales mandaban sobre aquella gente. Salomón también trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que le había edificado, porque dijo: «Ninguna mujer mía ha de vivir en la casa de David, rey de Israel, pues aquellas habitaciones donde ha entrado el arca del Señor son sagradas». Entonces Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar del Señor que había edificado delante del pórtico, 13 para que se ofreciera cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las lunas nuevas y en las 3 festividades anuales, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. También constituyó los grupos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo establecido por su padre David. Constituyó a los levitas según sus turnos, para alabar y servir frente a los sacerdotes, haciendo cada cosa en su día. Lo mismo a los porteros según sus grupos, en cada puerta, porque así lo había mandado David, hombre de Dios. 15 no se apartaron del mandato del rey con relación a los sacerdotes y a los levitas en ningún asunto, incluyendo el de los tesoros. 16 así fue ejecutada toda la obra de Salomón desde el día en que fueron puestos los cimientos de la casa del Señor hasta acabarla. Así quedó terminada la casa del Señor. Entonces Salomón fue a Esión Geber y a Eilat, a orillas del mar, en la tierra de Edom. 18e. Hiram le envió, por medio de sus servidores, barcos y siervos conocedores del mar. Estos fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allí 15,000 kilos de oro, y los llevaron al rey Salomón. 2 Crónicas 9. La reina de Saba visita a Salomón. La reina de Saba oyó de la fama de Salomón, y vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón, con preguntas difíciles. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. 2 días Salomón respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo tan difícil que Salomón no le pudiera responder. La reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, 4 los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y sus vestiduras, y los holocaustos que él ofrecía en la casa del Señor, y se quedó sin aliento.
5 entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. 6 yo no creía sus palabras hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Tú superas la fama que yo había oído. 7 dichosos tus hombres, y dichosos estos servidores tuyos que continuamente están de pie delante de ti y escuchan tu sabiduría. 8 bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti, para ponerte en su trono como rey para el Señor tu Dios. Porque tu Dios ama a Israel, para hacerlo firme para siempre. Te ha constituido como su rey, a fin de que practiques el derecho y la justicia. Entonces ella dio al rey 4.000 kilos de oro, una gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo especias aromáticas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. Si es también los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que traían oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Entonces el rey hizo con la madera de sándalo graderías para la casa del Señor y para la casa del rey, además de arpas y liras para los músicos. Nunca antes en la tierra de Judá se habían visto cosas semejantes. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, más de lo que ella había llevado al rey. Entonces ella se volvió y regresó a su tierra con sus servidores, esplendor y sabiduría de Salomón. 3. El peso del oro que le venía a Salomón cada año era de 21.000 kilos de oro, 14 aparte del de los mercaderes y de los comerciantes, importadores. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro trabajado. En cada escudo empleó 6,5 kilos de oro trabajado. 16 también hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo empleó 3,5 kilos de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. 17 el rey también hizo un gran trono de marfil, y lo recubrió de oro puro. El 18 el trono tenía 6 gradas y un estrado recubierto de oro fijado al trono. A ambos lados, junto al asiento, tenía soportes para los brazos, y junto a los brazos había 2 leones de pie. 19 había también allí 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. Jamás se hizo algo semejante para ningún reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. En los días de Salomón, la plata no era estimada para nada. 21 porque los barcos del rey iban a Tarsis con los siervos de Hiram. Y una vez cada 3 años venían los barcos de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. 23 todos los reyes de la tierra procuraban estar en la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 24 año tras año, cada uno de ellos le llevaba su presente: objetos de plata, objetos de oro, vestiduras, armas, perfumes, caballos y mulos. 25 Salomón tenía 4,000 establos para los caballos y los carros. También tenía 12,000 jinetes, a los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. 26 él gobernaba sobre todos los reyes, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera con Egipto. 7 él, rey, hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, y que el cedro fuera tan abundante como los sicómoros que hay en la Cefela. También importaban caballos para Salomón, de Egipto y de todos los países. Muerte de Salomón. 19 los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, no están escritos en las palabras del profeta Natán,
en la profecía de Ahías de Silo y en las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. 30 Salomón reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel. 31 Salomón reposó con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam reinó en su lugar. 2 Crónicas 10, la división del reino. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. 2 les sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, quien estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam volvió de Egipto. 3 entonces mandaron a llamarlo, y Jeroboam vino con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí dentro de 3 días. El pueblo se fue. 6 entonces, el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, y les preguntó: ¿Cómo aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo? 7 ellos le respondieron diciendo: Si tratas bien a este pueblo y los aceptas y les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. 9 les preguntó: ¿Qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron diciendo: Así responderás al pueblo que ha hablado contigo, diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así les dirás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. 11 Ahora bien, mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, como el rey había hablado diciendo: Vuelvan a mí al tercer día. 13 Entonces el rey les respondió con dureza. El rey Roboam dejó de lado el consejo de los ancianos. 14 Sí les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo con escorpiones. Quizá el rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Dios para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. 16 Viendo todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su morada. Mira ahora por tu propia casa, oh David. Entonces todo Israel se fue a sus moradas. 17 Pero Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. 18 Después el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral. Pero los hijos de Israel lo apedrearon y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en un carro para huir a Jerusalén. 19 Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. 2 Crónicas 11 Roboam desiste de atacar a Israel. Entonces Roboam llegó a Jerusalén y reunió a los de la casa de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, a fin de combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. 2 Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: 3 Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y Benjamín, diciendo que 4 Así ha dicho el Señor: no suban ni combatan contra sus hermanos,
Vuélvanse cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Ellos escucharon las palabras del Señor y desistieron de ir contra Jeroboam. Roboam fortifica Judá y Benjamín. Roboam habitó en Jerusalén y reedificó ciudades para la defensa de Judá. 6 reedificó Belén, Etam, Tecoa, 7 Betsur, Soco, Adulam, 8 Gat, Maresa, Sif, 9 Adoraim, Laquis, Aseca, 10 Sora, Ajalón y Hebrón, ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. 11 también reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes, provisiones, aceite y vino. 12 proveyó escudos y lanzas a todas las ciudades y las fortificó en gran manera. Así Judá y Benjamín le estaban sujetos. Migración de los fieles a Jerusalén. 3 Los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a Roboam desde todo su territorio. 14 Los levitas abandonaban sus campos y sus posesiones y se iban a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. 15 más bien estableció sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que había hecho. Tras ellos llegaron también personas de todas las tribus de Israel que habían decidido en su corazón buscar al Señor Dios de Israel. Ellos fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus padres. 17 así fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años, porque 3 años anduvieron en los caminos de David y de Salomón. La familia de Roboam. 18 Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí. 19 la cual le dio a luz estos hijos: Jeús, Semarías y Saham. 20 después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, a Atai, a Ziza y a Selomit. 21 Roboam amaba a Maaca, hija de Absalón, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, pues él tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, como jefe y príncipe entre sus hermanos, a fin de proclamarlo rey. 23 pero con prudencia dispersó al resto de sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, dándoles abundantes provisiones. Y les buscó muchas mujeres. 2 Crónicas 12, Roboam y la invasión de Sisac. Cuando se consolidó y se fortaleció el reino de Roboam, éste abandonó la ley del Señor, y todo Israel con él. 2 Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, por cuanto se habían rebelado contra el Señor, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, 3 con 1,200 carros, 60,000 jinetes y gente innumerable que venía con él de Egipto, libios, suquienos y etíopes. 4 tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías fue a Roboam y a los gobernadores de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho el Señor, ustedes me han abandonado, por tanto yo también los he abandonado en mano de Sisac. Los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, les daré alguna liberación, y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. 8 no obstante, serán sus siervos, para que sepan distinguir entre servirme a mí y servir a los reinos de otras tierras. Entonces Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Todo lo tomó.
También tomó los escudos de oro que había hecho Salomón. 10 en lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y los entregó a la custodia de los jefes de la escolta, que guardaban la entrada de la casa del rey. Ontegui, sucedía que cuantas veces el rey entraba en la casa del Señor, los de la escolta venían y los llevaban, y después los volvían a poner en la cámara de los de la escolta. Como Roboam se había humillado, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo del todo. Además, en Judá las cosas marchaban bien. 13 el rey Roboam se hizo fuerte en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama la Amonita. Roboam hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. 15 los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, no están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Ido acerca del registro familiar. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. 16 Roboam reposó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. 2 Crónicas 13. Abías, rey de Judá. En el año 18 del rey Jeroboam comenzó a reinar Abías sobre Judá. 2 Edlai reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Uriel, de Gabaa. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. 3 Abías dispuso la batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra escogidos. Jeroboam preparó la batalla contra él con 800,000 hombres escogidos y valientes. Abías se levantó sobre el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: «Óiganme, Jeroboam y todo Israel. 5 ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reinado sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante un pacto de sal? 6 Pero Jeroboam, hijo de Nabat, servidor de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. 7 Con él se agruparon hombres ociosos y perversos, que pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, pues Roboam era joven e inmaduro de corazón, y no se mantuvo fuerte ante ellos. 8 Ahora ustedes tratan de resistir al reinado del Señor, que está en manos de los hijos de David, porque son muchos, y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo como dioses. 9 No han excluido a los sacerdotes del Señor, los hijos de Aarón, y a los levitas, y se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras. Cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, se convierte en sacerdote de lo que no es Dios. 10 Pero, en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven al Señor son los hijos de Aarón, y los levitas están en la obra. 11 Ellos ofrecen al Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde. Queman el incienso aromático, hacen la presentación del pan sobre la mesa limpia, y encienden el candelabro de oro con sus lámparas para que ardan cada noche. Nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. 12 He aquí que Dios está con nosotros, a la cabeza, y sus sacerdotes tienen las trompetas de estrépito para tocar contra ustedes. Oh hijos de Israel, no luchen contra el Señor, Dios de sus padres, porque no les irá bien. Pero Jeroboam puso una emboscada a fin de alcanzarlos por la retaguardia, de manera que estaban frente a Judá, pero tenían la emboscada a espaldas de ellos. 14 Judá se volvió, y he aquí que tenían la batalla por delante y por detrás. Entonces clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. 15 Los hombres de Judá gritaron con estruendo. Y sucedió que mientras gritaban los hombres de Judá, Dios
desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. 16 los hijos de Israel huyeron delante de Judá, y Dios los entregó en su mano. 17 Abías y su gente les ocasionaron una gran derrota, y de Israel cayeron muertos 500,000 hombres escogidos. 18 así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, pero los hijos de Judá se hicieron fuertes, porque se apoyaban en el Señor, Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam, y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas, y Efrón con sus aldeas. 20 Jeroboam no recuperó su poderío en los días de Abías. Después el Señor lo hirió y murió. 21 pero Abías se hizo fuerte. Tomó para sí 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Timó los demás hechos de Abías, sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido. 2 Crónicas 14. Abías reposó con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y su hijo Asa reinó en su lugar, en cuyos días la tierra tuvo tranquilidad durante 10 años. Asa, rey de Judá. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. 3 quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, rompió las piedras rituales y quebró los árboles rituales de acera. 4 mandó a los de Judá que buscaran al Señor, Dios de sus padres, y que pusieran por obra la ley y los mandamientos. 5 quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá. El reino estuvo en calma bajo él. 6 y edificó ciudades fortificadas en Judá, porque había tranquilidad en la tierra. En aquellos años no había guerra contra él, porque el Señor le había dado reposo. 7 por tanto dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y rodeémoslas de murallas, torres, puertas y cerrojos, mientras la tierra esté ante nosotros, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Lo hemos buscado, y Él nos ha dado reposo por todas partes. Entonces edificaron y fueron prosperados. Asa tuvo un ejército de 300,000 de Judá, que llevaba escudos grandes y lanzas. También tuvo 280,000 de Benjamín, quienes llevaban escudos pequeños y disparaban con el arco. Todos eran hombres valientes. Seraj, el etíope, salió contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. 10 Asa salió contra él, y dispusieron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. 11 Asa invocó al Señor su Dios, diciendo: oh Señor, no hay otro como tú para ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre vamos contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Entonces el Señor desbarató a los etíopes delante de Asa y de Judá, y los etíopes huyeron. 13 Asa y la gente que estaba con él los persiguieron hasta Gerar. Cayeron tantos de los etíopes que no quedaron sobrevivientes de ellos, porque fueron destrozados delante del Señor y de su ejército, y les tomaron un gran botín. 14 atacaron también todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre estas. Saquearon todas las ciudades, porque en ellas había mucho botín. 15 asimismo cayeron sobre las tiendas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos. Luego volvieron a Jerusalén. 2 Crónicas 15, pacto de Asa con el Señor. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, quien salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él se dejará hallar, pero si lo abandonan, Él los abandonará. 3 Por mucho tiempo estuvo Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñara, y sin ley.
4 pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él se dejó hallar por ellos. 5 en aquellos tiempos no había paz, ni para el que salía, ni para el que entraba, porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los países. 6 una nación era destruida por otra nación, y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. 7 pero ustedes, esfuércense, no desfallezcan sus manos, porque su obra tiene recompensa. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Oded, tomó ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que él había tomado en la región montañosa de Efraín. También reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico de la casa del Señor. 9 después reunió a todo Judá y Benjamín y a los que residían con ellos de Efraín, Manasés y Simeón, pues muchos de Israel se habían pasado a él al ver que el Señor su Dios estaba con él. 10 se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. 11 aquel día ofrecieron como sacrificio al Señor del botín que habían traído 700 vacas y 7,000 ovejas. Luego hicieron un pacto prometiendo que buscarían al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. 13 que todo el que no buscara al Señor Dios de Israel muriera, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. 14 y lo juraron al Señor en voz alta y con júbilo, al son de trompetas y de cornetas. 15 todos los de Judá se alegraron por dicho juramento, porque juraron con todo su corazón. Así buscaron al Señor con toda su voluntad, y Él se dejó hallar por ellos. Y el Señor les dio reposo por todas partes. 16 también depuso a Maaca, madre del rey Asa, de ser reina madre, porque ella había hecho una monstruosa imagen de acera. Asa destruyó la monstruosa imagen, la desmenuzó y la quemó junto al arroyo de Quedrón. 17 aunque no quitó de Israel los lugares altos. Sin embargo, el corazón de Asa fue íntegro todos sus días. 18 él introdujo en la casa de Dios lo que había consagrado su padre y lo que él mismo había consagrado: plata, oro y utensilios, pacto de Asa con Ben-Hadad. En el Sebe no hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Y 2 Crónicas 16, pero en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y estaba reedificando Ramá para no dejar que ninguno tuviera acceso a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que habitaba en Damasco, diciendo: 3 haya alianza entre tú y yo, como la había entre mi padre y tu padre. He aquí, yo te envío plata y oro. Ve y anula tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que él se retire de mí. Ben-Hadad consintió con el rey Asa. Envió contra las ciudades de Israel a los jefes de sus ejércitos, y atacaron Hijón, Dan, Abel-Maim y todas las ciudades almacenes de Neftalí. Cuando Baasa oyó esto, dejó de reedificar Ramá e hizo cesar su obra. 6 entonces el rey Asa trajo a todo Judá, y se llevaron las piedras y la madera de Ramá con que Baasa edificaba. Y con ellas reedificó Geba y Mispa. 7 en aquel tiempo el vidente Hanani fue a Asa, rey de Judá, y le dijo: por haberte apoyado en el rey de Siria y no haberte apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tu mano. Hoy no eran los etíopes y los libios un ejército numerosísimo, con muchos carros y jinetes. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. 9 porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que
Tienen un corazón íntegro para con él. Locamente has actuado en esto, y de ahora en adelante habrá guerras contra ti. Asa se enojó contra el vidente y lo puso en la cárcel porque se encolerizó contra él por esto. En aquel tiempo también maltrató a algunos del pueblo, últimos años, y muerte de Asa 11 he aquí, que los hechos de Asa, los primeros y los últimos, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. 12 en el año 39 de su reinado Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad fue muy grave, pero aún en su enfermedad no consultó al Señor, sino a los médicos. 13 Asa reposó con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. 14 y lo sepultaron en el sepulcro que él había cavado para sí en la ciudad de David. Lo recostaron en un féretro, el cual llenaron de especias aromáticas y de todo tipo de ungüentos y mezclas de ungüentos, e hicieron una gran hoguera en su honor. 2 Crónicas 17, el rey Josafat y sus reformas. En lugar de Asa, reinó su hijo Josafat, quien se hizo fuerte contra Israel. 2 Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso destacamentos en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. 4 Más bien, buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. 5 Por eso, el Señor afirmó el reino en su mano. Todo Judá daba presentes a Josafat, y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. 6 Elevó su corazón hacia los caminos del Señor, y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. En el 3er año de su reinado envió a sus magistrados, Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá. 8 con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con los levitas a los sacerdotes Elisama y Joram. 9 ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, e hicieron una gira por todas las ciudades de Judá instruyendo al pueblo. De el temor del Señor cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. 11 Algunos de los filisteos traían a Josafat presentes y tributos de plata. También los árabes le llevaban ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. 12 Josafat se fue engrandeciendo más y más, y edificó en Judá fortalezas y ciudades almacenes. 13 Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá. Él tenía en Jerusalén guerreros y hombres valientes. 14 Esta era la lista de ellos, según sus casas paternas. Los jefes de millares de Judá: el jefe Adnas, y con él 300,000 hombres valientes. 15 a su lado, el jefe Johanán, y con él 280,000. 16 a su lado, Amasías, hijo de Sicri, que se había ofrecido voluntariamente al Señor, y con él 200,000 hombres valientes. 7 los de Benjamín, Eliada, un hombre valiente, y con él 200,000 hombres armados de arco y escudo. 18 a su lado Josabad, y con él 180,000 hombres listos para la guerra. 19 estos eran servidores del rey, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas por todo Judá. 2 Crónicas 18, Josafat y Acab van contra los sirios. Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia, y emparentó con Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y vacas para él y para la gente que estaba con él, y lo persuadió a que subiera con él a Ramot de Galaad. 3 Acab
rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo a Ramot de Galaad? Y él le respondió: yo soy como eres tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además, Josafat dijo al rey de Israel: por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, a 400 hombres, y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Ellos respondieron: sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Entonces preguntó Josafat: ¿no hay aquí todavía algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? El rey de Israel respondió a Josafat: todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal, todos sus días. Es Micaías, hijo de Imla. Josafat respondió: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un funcionario y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla, el rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales. Estaban sentados, cada uno en su trono, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así ha dicho el Señor, con estos embestirás a los sirios hasta acabar con ellos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y triunfa, porque el Señor la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas unánimemente anuncian el bien al rey. Sea pues tu palabra como la de uno de ellos y anuncia el bien. Pero Micaías respondió: vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Llegó al rey. 14. El rey le preguntó: Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o desistiré? Él respondió: suban y triunfen, porque serán entregados en su mano. El rey le dijo: ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? 16. Entonces respondió: he visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije que no profetizaría acerca de mí el bien, sino el mal? 18. Luego dijo Micaías: escuchen pues la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. 19. Entonces el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno respondía de una manera, y otro respondía de otra manera. 20. Entonces salió un espíritu, se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. El Señor le preguntó: ¿de qué manera? 21. Él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: tú lo inducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo así. 22. Ahora pues, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, porque el Señor ha decretado el mal con respecto a ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole: ¿por qué camino se apartó de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando te metas de cuarto en cuarto para esconderte. Entonces dijo el rey de Israel: tomen a Micaías y háganlo volver a Amón, alcalde de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. 26. Diles: el rey ha dicho así:
Pongan a este en la cárcel y manténganlo con una escasa ración de pan y de agua hasta que yo vuelva en paz. Micaías dijo: si logras volver en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Y añadió: óiganlo, pueblos todos. 28 El rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. 29 El rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú vístete con tus vestiduras. Entonces el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Derrota de Israel y muerte de Acab. 30 Ahora bien, el rey de Siria había mandado a los jefes de los carros que tenía diciendo: no luchen contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. 31 Sucedió que cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Entonces se dirigieron hacia él para atacarlo, pero Josafat gritó y el Señor le ayudó. Dios los desvió de él. 32 Sucedió que al ver los jefes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. 33 Entonces un hombre tiró con su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura y la coraza. Y él dijo al que guiaba el carro: da la vuelta y sácame de la batalla, porque he sido herido. La batalla arreció aquel día, y el rey de Israel fue sostenido en pie en el carro frente a los sirios hasta el atardecer, y murió al ponerse el sol.